Muy bien, muy buenos días, muchachos, buenos días, señoritas. Hoy toca anatomía, mañana, quién sabe, pero hoy toca anatomía y nos han encargado el tema de tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo. Así que vamos conversando de ello. La sangre es un tejido corporal. La definición de tejido es que es un conjunto de células donde este conjunto trabajan en equipo para lograr una función, ¿no?, especializada. Eso es un tejido. Tejidos en el cuerpo humano son muchos, son más de 25 tejidos distintos, clasificados en 4 grupos. Está el grupo del tejido epitelial, está el grupo del tejido conectivo, al que se llamaba antes conjuntivo, tejido conectivo. Está el grupo del tejido nervioso, donde se estudia la neurona, y está el grupo del tejido muscular, donde obviamente se estudian los músculos, incluido al corazón. Estos 4 grupos, esta clasificación de los tejidos en 4 grupos, hace pues su estudio más ordenado. Cuando nos preguntan qué es la sangre, acá dice que es un líquido corporal. Antes se le definía como un fluido corporal. Y a pesar de que sí fluye porque está en movimiento, hoy la definición es que la sangre es un tejido. Se llama tejido sanguíneo. ¿Y a cuál de los 4 grupos que hemos mencionado pertenece? Al grupo de los tejidos conectivos. Al grupo de los tejidos conectivos. ¿Dónde tiene su origen la sangre? La sangre tiene su origen en el mesodermo. Cuando digo origen, estoy diciendo origen embriológico, una de las 3 capas embriológicas que se habló la semana pasada. Y su origen es mesodermo. Y vaya anotando todo lo que sea tejido conectivo, todo lo que sea tejido conectivo se origina en el mesodermo. Ya como vieron en el material pasado, ¿no? Por ejemplo, los huesos. Los huesos, el tejido óseo, también es tejido conectivo. También pertenece a esa familia. Origen mesodermo. La sangre, tejido sanguíneo que vamos a conversar ahora, también pertenece a la familia de tejido conectivo. Mesodermo, su origen. El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, los cartílagos, también pertenecen al tejido conectivo, mesodermo. El tejido adiposo, nuestra grasa, la grasa corporal, también es un tejido, tiene células y también pertenece al tejido conectivo, por lo tanto, mesodermo. ¿Qué podríamos decir en nuestro cuerpo, así haciendo un poco de humor? ¿Qué podríamos decir en nuestro cuerpo sobre el tejido óseo, los huesos, el tejido cartilaginoso, los cartílagos, el tejido sanguíneo, la sangre, el tejido adiposo, la grasa? ¿Qué podríamos decir de estos 4? Hueso, cartílago, sangre, grasa, que son primos. Son tejidos primos, parientes. ¿Por qué? Porque tienen un origen común, y ese origen común es mesodermo. Mesodermo. ¿Ok? El mesodermo. Muy bien. Hoy vamos a dedicarnos a la sangre. Y la sangre, este tejido, es tejido porque está conformado por células. 3 tipos de células vamos a ver en la sangre. Los glóbulos rojos, que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a conversar hoy día. Los glóbulos blancos, que habrá otro momento.
los glóbulos blancos se encargan de la defensa del cuerpo, ¿no? De la defensa contra los gérmenes. Espérenme, espérenme. Y las pequeñas plaquetas que son las que se encargan de la parte de la coagulación de la sangre, ¿no? Cuando hacemos una herida y se rompe esta tubería que permite el viaje de la sangre, cuando se rompe la tubería, se sale la sangre, a eso llamamos hemorragia. Por supuesto que ella misma se resana, pero primero la sangre busca la forma de participar en esa curación, en esa reparación, formando un coágulo. Ahí se lucen las plaquetas, para eso están, para formar coágulos, la coagulación. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, perdón, y las plaquetas viajan dentro de estos tubos en un medio líquido. Y ese medio líquido, muchachos, que esencialmente es agua, se llama plasma, el plasma sanguíneo, ¿no? Eso es la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y todo en un líquido llamado plasma. Y todo esto corre pues por las tuberías a las que vamos a llamar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. ¿Cómo estudiar la sangre? La mejor forma de estudiar la sangre es separando las células del plasma. Hay que separar las células del plasma. Y para eso se toma una muestra de sangre de las personas, se ponen en estos tubos de vidrio que usted conoce y que se llaman tubos de ensayo, y se colocan en esta máquina que tiene un motor rotatorio, como ve aquí, que va a hacer girar pues a los tubos a una velocidad increíble, ¿no? Una velocidad increíble. Miles de revoluciones por minuto. ¿Buscando qué? Buscando que se genere una fuerza que vaya del centro hacia el exterior. Cuando hay giro de esta forma, se genera una fuerza que va del centro hasta el exterior. Fuga del centro. El profesor de física podría representar esa fuerza por vectores. Y esa fuerza que va del centro hacia el exterior se llama fuerza centrífuga. Centrífuga. Esa es la razón por la cual esta máquina se llama ultracentrífuga, ¿no? Si usted representa esa fuerza con un vector, imagínese ese vector yendo hacia este tubo. ¿Esa fuerza qué va a hacer dentro del tubo? Va a ser como que empujara a las células al fondo de la sangre. Como que las empuja todas y las compacta en el fondo. Y eso es lo que hace. Entonces, encima, ¿qué va a quedar? Solamente el agua de la sangre, el plasma. Esto se hace en los laboratorios, demora unos 10 minutos y cuando ya se frena, se detiene y se frena la máquina, se saca el tubo y se ha logrado separar las células del plasma. ¿Dónde están las células? Al fondo, hecho un paquete. Se ve así, se ve así, ¿no? Acá está, en esta parte roja del fondo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Encima había una bandita un poquito más rosadita, ¿no? Ahí están los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Sí? O sea, todo esto de acá, células. Y lo que quedó encima es la parte líquida de la sangre que recibe el nombre de plasma. Plasma sanguíneo, pues, ¿no? El plasma sanguíneo. Usted ve que han puesto acá 45% y acá han puesto 55%. ¿Qué es esto? Esto de 45%, 55%, tome nota, esto es si usted
pusiera una marca en el nivel de la sangre y dijera que toda esta columna es 100%. Si toda esta columna es 100%, ¿qué porcentaje de toda esta columna de sangre corresponde a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas? A 45%. Eso es lo que han hecho. No es mitad. Como ve, no es 50% o 50%. No es mitad. Siempre hay un poquito más de plasma que de glóbulos. Plasma normal en una persona normal, 55% de toda la sangre es plasma. Y un 45% los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, muchachos, a los que se les llama también, a las células sanguíneas, se les llama también elementos formes. Elementos formes. Cuando alguien les diga los elementos formes de la sangre, se refiere a los glóbulos. Cuando les digan el porcentaje de los elementos formes, es porque se ha hecho esta prueba, se ha sacado la columna, se ha calculado el porcentaje y eso se llama hematocrito. Hematocrito con H. Hematocrito. Hematocrito es la expresión en porcentaje de lo que le corresponde a los elementos formes de la sangre. Dice 45%, ya, es el hematocrito. 42%, perfecto. 30%, oye, eso ya está muy bajo. Ya casi no tienes glóbulos, 30% es un tercio. Menos de un tercio, ¿no? Entonces ya ahí ya empieza uno a sospechar que las cosas andan mal. El plasma. El plasma es agua. ¿Qué agua? El agua que bebemos. El agua que bebemos todos los días, esa agua la tomamos, pasa al estómago, pasa al intestino delgado, pasa al intestino grueso y recién el intestino grueso absorbe el agua. Lo absorbe, ¿a dónde? A la sangre, directamente a la sangre. Ahí está. Este es el agua que tomamos, que el intestino acaba de absorber y por supuesto entra en la sangre, pues ya es parte de mi plasma, ¿no? Así hayas tomado usted gaseosa, leche, cuáquer, jugo, en fin. No entra la sangre el cuáquer ni el jugo, no pues, entra el agua, ¿no es cierto? El agua. Vuelvo a tomar agua, entra otra vez a la sangre. Vuelvo a tomar agua y entra más. ¿Qué pasa si tomo más agua? Entra más agua a la sangre, pues mi plasma aumenta. Pero cuando ya entra mucho, entonces la sangre va al riñón. Y le dice riñón, saca pues un poco de agua, que hay mucho. Y el riñón saca un poquito de agua y orinamos. ¿Qué es la orina? ¿No es agüita que sale del cuerpo? Claro, pues profe, la orina es mi orina. Yo a cada rato voy al baño a orinar y sale agüita del cuerpo. Esa agüita, ¿dónde estaba hace unos minutos o hace unas horas atrás? Estaba en mi sangre. Esa agüita era plasma. De ahí ha salido. Ahora es orina. ¿Y cómo llegó a la sangre? De lo que bebemos. ¿Se entendió? Si me ha entendido, quiere decir que el plasma está variando todo el tiempo. Claro, si todo el tiempo tomo agua y boto agua. Tomo agua y orino. Tomo agua y orino. Entonces, el agua va variando día a día. Esa es la historia del agua en el cuerpo. Eso es. Ahora, claro que esto no es agua pura. No es agua pura. ¿Qué hay acá? En el plasma encuentro proteínas propias de mi plasma. Proteínas. Y esas proteínas se llaman proteínas plasmáticas. Repito, no es agua pura, no es agua cielo, no es agua San Luis. Es agua con proteínas de nuestro cuerpo.
Las proteínas normales del plasma, de la sangre, se llaman proteínas plasmáticas. Son varias, como ve aquí. Y las más importantes de estas proteínas, sin duda alguna, albúminas. Las albúminas. Estas proteínas son muy, muy importantes en nuestra sangre. Albúmina. ¿Qué más hay en el plasma? Por supuesto, electrolitos. Cuando dice electrolitos se refiere a minerales. A minerales. Las famosas sales minerales. También se encuentran aquí. Las sales minerales. ¿Qué más? Grave. Todo lo que comemos y que sirve, todos los nutrientes, todo lo que comemos y que el intestino considera que es útil al cuerpo, el intestino lo absorbe y directo al plasma. Todo. Cuando digo todo me refiero a los carbohidratos, específicamente la glucosa, los lípidos, las grasitas, los aminoácidos de las proteínas, las vitaminas y todo lo que hemos comido y sirve. Todo es absorbido y viaja en el plasma. Hasta aquí, de lo que hemos mencionado, ¿qué sirve? Todo sirve. El agua es necesaria, las sales minerales son necesarias, todos mis alimentos pues son los que me dan energía, mis nutrientes, todo está en el plasma. ¿Y qué hacen las albúminas? Las albúminas ayudan a transportar los nutrientes, ¿no? Son los llevadores de nutrientes por toda la sangre. Eso hacen las albúminas. Todo esto enriquece el plasma, pues. Entonces ustedes lanzan una pregunta y la pregunta es, ¿y el oxígeno? ¿No se supone que respiramos oxígeno y que el oxígeno va en la sangre? Claro, es una muy buena pregunta. La sangre transporta nutrientes, transporta agua, minerales y también oxígeno, claro está. Pero como el oxígeno es un gas, este gas no puede viajar en el plasma. Serían burbujas, ¿no es cierto? Serían burbujas, moriríamos. Entonces, ¿quién lleva el oxígeno en la sangre? Y la respuesta, ese es el trabajo del glóbulo rojo. Para eso están. Para eso hay tanto. Miren, todo este paquete bien coloradito, estos son los glóbulos rojos. Prácticamente del 45% al 44%. Es puro glóbulo rojo. Función, llevar el oxígeno. Bien guardadito adentro, a repartirlo a todo el cuerpo para que el oxígeno no esté pues burbujeando en el plasma, ¿no? Y los glóbulos blancos listos para la defensa, las plaquetas listas para la coagulación en caso necesario. Jóvenes, esto es la sangre. Y, como dicen los abogados, otro sí digo, la sangre también carga con los desechos de nuestro cuerpo, con los desechos de nuestras células. Porque claro, nuestras células se benefician con el oxígeno, con los nutrientes, con el agua, con los minerales. Todo lo que he mencionado hasta ahora lo lleva la sangre. ¿A quién? A las células, por supuesto. ¿A cuáles? A todas las de su cuerpo. Son 100.000 billones de células. Ahora, esas 100.000 billones de células, así como consumen todo, también generan desechos. ¿Y dónde tiran esos desechos? Los tiran a la sangre. ¿A dónde? Al plasma. Es como la gente, esto lo voy a decir más adelante cuando estudiemos al riñón,
Es como la gente tirando basura a un río. Imagínense todo el Perú tirando basura en el río Amazonas. Imaginemos. Eso es el cuerpo. Y eso que somos 30 y tantos millones de peruanos. Imagínense 300.000 millones de células tirando sus desechos, su basurita a la sangre. Entre esos desechos se encuentra la urea, que es el desecho más importante de todos, por decirlo. No sirve para nada, es un desecho. No sirve para nada, es un desecho. Usted bota en su basura lo que no sirve. El cuerpo también. Si no sirve, lo bota y la urea está en la sangre y hay que botarla. ¿Quién limpia la sangre de estos desechos? El riñón. El riñón cuando saca agua está sacando los desechos. O al revés, cuando saca los desechos de la sangre, limpia mi sangre, purifica mi sangre. También saca agua para aprovechar de formar la orina y botar a la vez agüita y desechos. Eso es orinar. Y ese es el trabajo del riñón. Limpiar, limpiar, limpiar la sangre de estos desechos. Y usted sigue comiendo y va entrando nutriente nuevo y sigo respirando oxígeno nuevo, pero las células siguen echando desechos y el riñón limpia y limpia y limpia y orinamos y orinamos y orinamos. Moraleja, todo pasa a través de la sangre, todo. Profe, con razón, lo primero que hacen es hacernos un análisis de sangre. Ya ve, porque todo está en la sangre, todo está en la sangre, todo. Lo mismo. ¿No? 45%, 55%, esto se llama hacer un hematocrito, ¿no? Separar así y calcular porcentaje. Si no calcula el porcentaje, normal. Pero cuando ya lo expreso en porcentaje, hematocrito. ¿Qué hay en el fondo? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué hay encima? Agua con minerales, con las proteínas propias de mi sangre, las más importantes, las albúminas, recuerda ese nombre, y todo lo que como y sirve, nutrientes. Solo faltó poner acá desechos. Solo faltó poner desechos. Por eso va en el plasma, ¿no? Bien. ¿Qué características tiene esta sangre que estamos viendo? Es tan importante. No es solamente algo que sale cuando me corto. Mi vida depende de esta sangre. Mi vida depende que circule por todo el cuerpo. Mi vida depende que la sangre mantenga esta temperatura. Desde el punto de vista físico, la sangre es un líquido viscoso, ¿no es cierto? Fluye lento. Bah, claro, pues, no es líquido, líquido, es espesita, es viscosa, ¿no? La temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal de la sangre? La temperatura normal de la sangre es la temperatura normal del cuerpo humano. O más bien debería decirlo al revés. La temperatura normal del cuerpo humano es la temperatura de la sangre. Y es 37, bien claro está acá, grados Celsius. En el Perú no usamos los grados Fahrenheit como en otros países. Cuidado con el examen, cuidado con las unidades. La temperatura de la sangre, 37 grados Celsius, oscila entre 36.5 y 37.5. Si sube a 38, los peruanos le llamamos calentura. 38.5 ya es fiebre, ¿no? Ya es fiebre. Y cuando la sangre viaja a esta temperatura, uniformiza la temperatura en todo el cuerpo. Entonces nos podremos poner el termómetro por todo el cuerpo igual, va a marcar 37 grados Celsius, ¿no? pH. El pH, P minúscula, H mayúscula, se lee potencial de hidrógeno. ¿Qué es esto? Esto es una clase que el profesor de química
va a hacer con ustedes. Esa clase se llamará equilibrio ácido-básico. Ácidos y bases se va a llamar esa clase. Ácidos y bases. Y será una clase muy importante para usted, para su examen de admisión. Y él les va a hablar del pH y la fórmula y le va a poner problemas y usted va a ser feliz. pH es la determinación si una sustancia es ácida, químicamente ácida. Todo ácido tiende a quemar. Y si no es ácida, es lo contrario. Es lo contrario. Y lo contrario de una sustancia ácida se llama alcalino. Alcalino o base. Base, son sinónimos, base o alcalino. ¿No? La leche es alcalina, el ácido muriático que se echa en los baños es ácido, ¿no? Por ponerle una barbaridad de ejemplo. Esto se mide en una escala numérica que va del 1 al 14, siendo punto medio el 7. Que la sangre tenga un pH de 7.4, oscilando de 7.35 a 7.45, quiere decir que la sangre, por haber pasado el 7, es alcalina, no es ácida. Pero apenas lo pasó por 7.4, por 4 décimas. Entonces es ligeramente alcalina. La sangre es ligeramente alcalina. ¿Correcto? ¿Qué pasa si baja de 7 a 6? Se vuelve ácida, me muero, me muero. Este es el pH normal de la sangre, temperatura normal, consistencia normal, volumen. ¿Que el volumen es el 8% del peso? No, 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 no. No. Este es el volumen, volemia. La palabra volemia viene de vol, que significa volumen, y emia, la terminación emia, se refiere a sangre, ¿no? Como anemia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es volemia? Es el volumen total de sangre en el cuerpo humano. El volumen total medido en litros. ¿Y cuánta sangre tiene un adulto, profe? Un adulto tiene así, redondeando, sacando promedios y redondeando en la población jóvenes para decir una cifra así exacta, entera, 5 litros. 5 litros. Usted siempre va a pensar que una persona ya grande tiene 5 litros de sangre. Dice acá que los varones tienen de 5 a 6 litros, las mujeres de 4 a 5. 4 es muy poco, a no ser que sea pequeñita, ¿no? 4.5 a 5 litros. ¿Que las mujeres tienen un poquito menos de sangre que el varón? Sí. ¿Que el varón tiene un poquito más? Sí. ¿Por qué? Porque los varones y las mujeres tienen los mismos músculos. Hombres y mujeres tenemos el mismo hueso, los mismos músculos. Pero por esto del género, ¿no? El músculo en el hombre es más grande. Más grande. Y el músculo secuestra mucha sangre, secuestra, utiliza, tiene mucha sangre. Entonces el hombre necesita un poquito más de sangre que la mujer, por su volumen muscular. Además, los hombres no reglan, como si lo hacen las mujeres. Entonces tienen que ajustar su cuerpo a pérdidas periódicas, ¿no? Periódicas. Ahora, esas pérdidas no es que van sumando, sumando mes a mes hasta que termine en cero. No es así, por supuesto. Por supuesto que no es así. Hoy se me tapó todo, disculpe. Profe, ¿y un niño? Me preguntará usted, ¿cuánta sangre tiene un niño? Porque el adulto ya, vamos a dejar en promedio 5 litros, ¿ok? Hombres y mujeres, 5 litros. Eso es lo que va a llevar usted en su cabecita, 5 litros. Que el hombre un poquito más, ya, ya. Pero tampoco más a venir que tienes 10 litros, 15 litros. Sería increíble. ¿Y un niño? ¿Cuánta sangre tiene un niño? Obviamente menos. Y siempre va a haber uno. ¿Cuánto pues? Para los pequeñitos, ahí aplica usted esto.
¿Qué es esto? Una fórmula empírica. Empírica quiere decir, así nomás, funciona, pero no es científico, no es científico, pero funciona. Empírico. ¿No? Es pesarlo al niño, lo ponemos en la balanza, ¿cuánto pesa? Le sacas el 8% al peso. Y eso me da un aproximado de cuánta sangre tiene. Aproximado. Ya al menos me da una idea. Por ejemplo, un niño pesa 20 kilos, ya está grandecito, pesa 20 kilos. ¿Cuánta sangre tendrá? Profe, 20 kilos, el 8%, 8% de 20, 2 por 8 es 16, 1.6. Entonces tiene 1.6 litros de sangre. ¿No? Litros de sangre. Eso no lo voy a hacer con un adulto jamás. No, nunca. Origen. Ya sabemos que la sangre es un tejido conectivo y que tiene su origen en el mesodermo. Mesodermo. Pero las células sanguíneas, lo que se llaman los elementos formes, entiéndase, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, estos elementos sanguíneos entre sí son hermanos. ¿Cómo que hermanos, profe? Si son totalmente distintos. Es que han estudiado diferente carrera y se dedican a diferente oficio. Pero son hermanos que proceden de una misma madre. ¿Sí? Esa madre es una célula que tiene la habilidad de transformarse en glóbulo blanco cuando necesito glóbulos blancos. Ya, se transformó. Viene otra igualita y se transforma en glóbulo rojo si necesito glóbulos rojos. Listo, se transformó. Y viene otra y da origen a las plaquetas, porque en ese momento necesito plaquetas. Pero todas ellas son idénticas. Por eso le llaman célula madre. La célula madre. Tanto los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas son células especializadas que se han transformado, vamos a decirlo así, a partir de una célula que les dio origen. Y esa célula se llama la célula madre o en inglés stem cell. Stem cell. Es la célula madre que da origen a las células sanguíneas. Y la pregunta en el examen será, ¿y dónde están estas células madre? Están en todo el cuerpo. Sí, 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 ya sé que están en todo el cuerpo y eso es cierto, están en todo el cuerpo. Pero ¿dónde están las que fabrican a las células sanguíneas? Ah, están dentro del hueso. Específicamente las que fabrican las células sanguíneas están dentro de mis huesos. Pero, profe, dentro de los huesos no hay nada. Sí, hay algo. Dentro de los huesos hay un tejido blandito que lo rellena. Ese tejido blandito que rellena los huesos se llama médula ósea. Así, médula ósea. Por acá también está. Médula ósea. La médula ósea es un tipo de tejido conectivo también, que por el apellido ósea, ósea, ya yo sé que se encuentra dentro de los huesos, dentro de los huesos. Y hay dos tipos de médula ósea, como ven en esta lámina. Dos tipos. Una es la médula ósea amarilla. Ese es su nombre, ¿ah? Médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla se llama así, ¿por qué? Porque es amarilla. ¿Dónde está? Está en la parte central del hueso, en la parte larga del hueso.
que es hueca, miren, es hueca. Bueno, entonces han agarrado este hueso que es el fémur, lo han agarrado como ejemplo, ¿no? Y la parte central es hueca como una flauta. Los anatomistas le llaman a esta parte diáfisis. Diáfisis. Ahí, a pesar de que esa parte es hueca, no se queda hueca. Está rellena de la médula ósea amarilla. ¿Por qué se llama médula ósea amarilla? Porque es amarilla. ¿Y por qué es amarilla? Porque es 100% grasa. Grasa, la misma grasa de nuestros rollos. Tenemos un rollo dentro del hueso y se llama médula ósea amarilla. Función, ninguna, solo es grasa. Esta médula ósea amarilla no tiene nada que ver con la sangre. ¿Ok? Déjala ahí, es grasita. Es el rellenito del hueso. Pero en los extremos del hueso, usted ha visto que el hueso acá ya no es que sea hueco, sino que es poroso. Así, poroso. Todos hemos visto esto. A ese hueso se le llama tejido óseo esponjoso. Esponjoso. A ese hueso poroso. Y en cada uno de esos poritos, ahí encontramos bien metidita a la otra médula. Médula ósea roja. La médula ósea roja. MOR. Profe, ¿y por qué esta es roja? Porque aquí, en la médula ósea roja de nuestros huesos, es donde se encuentran las células madre que se van a ir transformando. Si necesito glóbulos rojos, en glóbulos rojos. Estos glóbulos blancos, en toda la familia de glóbulos blancos. Si necesito plaquetas, en plaquetas. ¿Quiere decir que los elementos formes de la sangre se originan de células madre que están aquí en la médula ósea roja? Sí. ¿En mis huesos? Sí. No en la médula ósea amarilla. No pasa nada con la médula ósea amarilla. Solo la médula ósea roja. ¿Y cómo se llama esta fabricación de elementos sanguíneos? Eso se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de formación de la sangre. Hemato es sangre, poiesis significa formación. Y la hematopoiesis se da en la médula ósea roja de los huesos. ¿Cuáles huesos? Casi todos los huesos del esqueleto, porque todos los huesos del esqueleto tienen médula ósea roja, ¿no? Cuando digo casi es porque ya lo muy chiquitito, pues las falanges en mis dedos, o los huesitos del oído, ahí no, pues no. Pero en el esternón, en las costillas, hasta en los huesos del cráneo. Y ni qué decir en los huesos largos, pues de las extremidades, hay médula ósea roja. ¿Correcto? Para el caso específico de los glóbulos rojos, que es de quien quiero conversar esta mañana, cuando se trata específicamente de los glóbulos rojos, el proceso se llama eritropoiesis. ¿Por qué? Porque el otro nombre de los glóbulos rojos es eritrocito. Entonces, la formación de eritrocitos específicamente de glóbulos rojos o eritrocitos se llama eritropoiesis. ¿Sí? La eritropoiesis es el proceso que corresponde a la generación o formación de glóbulos rojos. Dura aproximadamente una semana y no es que ya me transformo y ya, sino que miren, acá está la célula madre y cuando a la célula madre le dicen célula madre, tienes que transformarte en glóbulo rojo, necesitamos glóbulos rojos. La célula madre, ya, pues me transformo. Se tomará 5 o 7 días en este proceso y va pasando por etapas. Proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito y recién se gradúa de eritrocito. Miren en lo que se ha transformado. Miren cómo era. Miren cómo termina. Profe, ¿no es todo esto? No, es una.
Este disquito de acá viene de acá. ¿Qué tal cambio, verdad? Es la misma célula que ha cambiado completamente. ¿Quién regula la eritropoyesis? ¿Quién controla este proceso? Si necesito más o si necesito menos. ¿Quién controla esta función en la médula ósea de mis huesos? Por supuesto que una hormona. Ay, está de más que lo diga. Esto es regulado por una de las tantas hormonas que tenemos en el cuerpo. ¿Cómo se llama esa hormona? La hormona que estimula la eritropoyesis. Se llama eritropoyetina. Eritropoyetina, la hormona que estimula la eritropoyesis. Y no me va a creer. Profe, ¿quién fabrica esta hormona? El riñón. ¿Qué? ¿El riñón? ¿Qué tiene que ver el riñón con todo? Ah, no sé. El riñón está para formar la orina y esas cosas. Ahora resulta que el riñón fabrica hormonas, profe. Sí. Y una de esas hormonas es la eritropoyetina, fabricada por el riñón, hormona que regula la eritropoyesis, la transformación de células madre en ya glóbulos rojos maduros. Y esta lámina es muy especial. ¿Por qué? Porque fue pregunta en San Marcos. Esta lámina fue pregunta en San Marcos. ¿Dónde se forman los primeros glóbulos rojos de nuestra vida? Los primeros glóbulos rojos de nuestra vida se forman cuando éramos apenas un embrión de 5 semanas, 4 a 5 semanas. Recuerden la clase, la conversación de la semana pasada. Cuando apenas teníamos 5 semanas, el embrioncito comienza a fabricar sus primeros glóbulos rojos. ¿Dónde, profe? Si no tiene huesos. ¿Cómo va a tener huesos y médula ósea un embrioncito que apenas es una miniatura? Lo hace en este órgano, que es un órgano anexo, un órgano conectado al embrión, que se llama saco vitelino. El saco vitelino es una bolsita que tenemos los vertebrados y se llama saco vitelino porque contiene una sustancia llamada vitelo. ¿Y qué cosa es el vitelo? El vitelo es algo vital, vital, por eso se llama vitelo. Es comida, comidita. ¿Para quién? Para el embrión. Es comidita para el embrión. Este embrioncito tiene que crecer, tiene que alimentarse. ¿De dónde saca comidita? De esta lonchera, el saco vitelino. Pero nosotros, los mamíferos, en realidad ni nos comemos la lonchera. La dejamos. No, oye, come. No, no me gusta. Come. No. ¿Por qué? Porque como tenemos el cordón umbilical y estamos bien conectados con mamá, mamá nos pasa todo lo que necesitamos. Todo lo que ella come pasa para nosotros. Entonces ya, no, dice, entonces el saco vitelino va a desaparecer. A la octava semana ya no está el saco vitelino. Pero en este corto tiempo, el cuerpo le dice, oye, saco vitelino, haz algo pues. Haz algo, ya si no van a comer tu comida, al menos haz algo. Y el saco vitelino contesta, bueno, me pondré a fabricar glóbulos rojos, pero ya del niño, ya no los de la madre es otra cosa. Entonces preguntan en San Marcos, ¿dónde se forman los primeros glóbulos rojos? Y la respuesta es en el saco vitelino del embrión, quinta semana de desarrollo.
Hacia la 8ª semana del desarrollo, terminando el periodo embrionario, el hígado, perdón, el saco vitelino ya como no hace nada, ya no comen el vítelo y se destruye, ya se va el saco vitelino. Entonces el saco vitelino le dice al embrión, oye, a ver, ahora, ¿quién fabrica glóbulos rojos? Ah, a mí ya me botan, me botan. ¿Quién va a tomar ahora la posta de fabricar los glóbulos? Y el hígado contesta, el pequeño hígado contesta y dice, ya, yo lo voy a hacer. Profe, a las 8 semanas ya hay hígado, pero por supuesto, ya hay todo. A las 8 semanas el corazón está latiendo hace rato ya. Y ya está el hígado. Y el hígado está empezando a hacer sus funciones y asume el fabricar glóbulos rojos. El hígado, ¿ayudado por quién? Por el vaso. El vaso ayuda, pero el más importante fabricante de glóbulos rojos a partir de la 8ª semana es el hígado. Primera fábrica, saco vitelino. Segunda fábrica, el hígado. Recién a partir del 4º, 5º mes, cuando ya es feto, recién a partir del 4º, 5º mes, ya hay pues los moldes de lo que van a ser los futuros huesitos. Ya están los moldes de mis futuros huesitos. Y ya hay médula ósea roja. Como ves en la figura, ya hay médula ósea roja. Entonces el fetito dice, ya tengo mi médula ósea roja, ellos van a fabricar los glóbulos a partir de ahora. Gracias, hígado. Dedícate a tus otros trabajos. Entonces el hígado deja de fabricar glóbulos rojos y ya el trabajo pasa a partir del 4º a 5º mes ya de vida fetal a la médula ósea roja, finalmente. Ya hasta que nace y ya la médula ósea roja tiene trabajo, formar glóbulos toda la vida. Fin. Esa es la historia jamás contada del origen de los glóbulos rojos. Y eso de jamás contar es la gran mentira. ¿Por qué? Porque, ¿ya lo preguntó? Lo han preguntado San Marcos y Villarreal. De esto han venido dos preguntas. Una de esas preguntas fue, ¿dónde se originan los primeros glóbulos rojos, los primeritos? Y su respuesta es saco vitelino en la vida embrionaria. Y la otra pregunta fue una pregunta increíble, jóvenes. La otra pregunta fue, ¿dónde se forman los glóbulos rojos? Hasta ahí facilísima, ¿no? Pero la pregunta terminaba así. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? En el recién nacido. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? En el recién nacido. Poner esa frase, pues, es como para que ser malo, ¿no? Lo hubieran dejado en dónde se forman los glóbulos rojos. Todos los postulantes que estudian, que escuchan su clase, saben que es la médula ósea roja. Pero en el recién nacido, profe, en el recién nacido, se olvidaron de esta lámina. Respuesta, profe, médula ósea roja, pues no está diciendo que a partir del 4º mes de vida fetal ya la médula ósea hace el trabajo. Entonces cuando llega al 9º mes, la médula ósea roja ya está fabricando los glóbulos rojos. Y cuando nace, ya la médula ósea roja ya está fabricando. Entonces en el recién nacido, ya la médula ósea roja ya tomó ese trabajo hace rato. ¿Y por qué pusieron, profe? Para ver al postulante, pues, su reacción, su conocimiento. Esta parte que acabamos de conversar, que para muchos puede haber sido lo más tedioso y aburrido de su vida, ha sido 2 veces pregunta en examen de admisión. Hoy por hoy, eso significa 20 puntos para usted. Así que espero que se haya comprendido porque es muy sencillo. ¿Sí? Así que los glóbulos rojos. Eso es lo que debemos conversar hoy día. No los glóbulos blancos porque hay otro momento para hablar de glóbulos blancos. Va a haber
ya que su función del glóbulo blanco es esencialmente la defensa del cuerpo, la defensa del organismo cuando es atacado por bacterias, por virus. Eso se llama sistema inmunológico. Eso se llama sistema inmunológico. Y el que participa ahí es los glóbulos blancos, pues los glóbulos blancos. Así que como va a haber ocasión de conversar de los glóbulos blancos en el sistema inmunológico, que se hable de los glóbulos rojos ahora. El glóbulo rojo es una célula. Si usted me permite, por favor, me permite volver al esquema anterior, que yo lo tenía acá y se me ha borrado. Qué curioso que se borre en PowerPoint. Mire, ¿se acuerda cómo los glóbulos rojos se formaban de una célula grande, hermosa, llamada célula madre? Que esa transformación toma de 5 a 7 días. Y miren cómo va cambiando. Proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito. Si se ha dado cuenta, algo sucede en este cambio. ¿Qué pasa, profe? Se va reduciendo. ¿Verdad? ¿No? Se va achicando. Sí. Para eso, la célula madre comienza por destruir sus organelas. Destruye su retículo endoplasmático, destruye el aparato de Golgi, destruye las mitocondrias, las vacuolas, comienza a destruir todo. Y al final, destruye el núcleo. Destruye el núcleo, quedando como una célula sin núcleo. Y una vez que ha destruido su propio núcleo, se deforma, se aplana como un disquito aplanado. Y ahí finalmente tiene su forma final, que es esta. ¿Qué parece? Un alumno decía que parecía un botón, botones, claro, sin huequito. Otro me dijo que parecía una dona, eso que le gusta comer a usted, pero claro, sin hueco. ¿Por qué decían así? Porque después de perder el núcleo, organelas, núcleo, no tiene organelas, no tiene núcleo, y aplanarse, se deforma hundiéndose en la superficie. Cuando el profesor de física ve una superficie hundida, ahuecada, hundida, a esto el profesor de física le llama superficie cóncava. Cóncava. Ahí usa la palabra concavidad. Lo contrario, si se hubiera abombado, si se hubiera sobresalido como un bulto, como un chinchón cuando te golpeas la cabeza, eso sería convexo. Cuando sobresale es convexo. Pero cuando una superficie está hundida es cóncava. Acuérdate, concavidad. ¿Qué es una concavidad? Concavidad, pues, profe, con hueco. Una cavidad es un hueco. Una cavidad es un hueco. Y si acá veo que tiene una superficie con hueco, aparentemente, porque está hundido, digo, tiene una concavidad, ¿no? Es concavidad, cóncavo. Y el glóbulo rojo es cóncavo, y si lo volteas también es cóncavo. ¿Quién está acá? Un glóbulo rojo paradito de perfil. Cóncavo, cóncavo. Ahora ya no se va a equivocar usted en el examen cuando le pongan que los glóbulos rojos son discos bicóncavos. Discos bicóncavos. Ya no se va a equivocar. Son pequeños discos bicóncavos que en el ser humano tienen un diámetro normal de 7.5 micras.
La micra es la unidad con la que se miden las células. La micra es la unidad con lo que se mide lo microscópico. El glóbulo rojo es de las células más pequeñas de nuestro cuerpo. Apenas 7.5 micras de diámetro. Ese es el diámetro de un glóbulo rojo humano normal. Profe, ¿usted creen que pregunten estas cosas? Que si creo que pregunten el tamaño, jóvenes ya lo han hecho. En examen de admisión, por supuesto. Cuando San Marcos, que es su aspiración de la gran mayoría de ustedes, San Marcos preguntó a los postulantes el tamaño de los glóbulos blancos. Anda, profe, y son 5 los glóbulos blancos. Si le digo esto es no para asustarlo ni bajarle la moral, sino porque cuando se le da un dato que el profesor considera muy importante, pues hay que aceptarlo, no hay que decir, ay, guácala, ay, eso no viene. No han preguntado el tamaño del glóbulo rojo aún, pero sí el tamaño de los glóbulos blancos. Lo preguntó San Marcos. Ya, cuando hablemos de glóbulos blancos se los voy a decir. Pero de glóbulo rojo, ya sabe usted el diámetro, 7.5 micras. Así que no va a poder recordar esta cifra, 7.5 micras. ¿Ya? Ese es el diámetro normal de un glóbulo rojo humano. Disco bicóncavo sin núcleo. ¿Y qué palabra se usa para decir que no tiene núcleo? Anucleada. Anucleada. Sin núcleo. Anucleada. Sin núcleo. ¿No? Es un glóbulo rojo. Ahora bien, solo para el que aún no se ha dormido. Profe, ¿cuál es el tamaño del glóbulo blanco? Dígame. El doble. El doble del glóbulo rojo. Allá, 15 micras. Sí, más o menos. 14, 15 micras. A ver, olvídate, pues. El glóbulo blanco es el doble que el glóbulo rojo, ¿no? Ahora, entre ellos también hay uno más grande. Ya, después vamos a ver. El no tener núcleo, el ser pequeñito y el ser bicóncavo le va a permitir al glóbulo rojo, cuando venga por la sangre, doblarse, deformarse y poderse meter hasta el último callejoncito, hasta el último capilar sanguíneo de nuestro cuerpo. Si hubiese seguido siendo grande y globular, la célula se atraca, pues no va a poder pasar por los capilares y llegar hasta la última célula. Tiene que llegar hasta el paradero final. Y la única forma de poder hacer es deformándose. Por eso que el glóbulo rojo, él se reduce de tamaño, se quita el núcleo, se hace bicóncavo, lo que le permite, ¿ve? Doblarse, deformarse y poder pasar hasta por las callecitas más pequeñas. ¿No? Hasta por las callecitas más pequeñas. Esa es una ventaja. Generalidades de los glóbulos rojos. Se les conoce también con el nombre de eritrocitos, ya que el prefijo eritro significa rojo. Eritro significa rojo y cito significa célula. Célula roja. Llamados también hematíes. Hematíes. Ojo. Origen. Ay, la médula ósea roja de los huesos. Aquí faltó poner ósea nomás, ¿no? Médula ósea roja de los huesos. Forma. Disco bicóncavo anucleado. Disco bicóncavo anucleado. Yo creo que eso ya lo tenemos claro, ¿no? Disco bicóncavo anucleado. Tamaño. Ya dijimos que oscila de 7 a 8 micras, 7.5 micras.
cantidad. Esto es importante. El glóbulo rojo es la célula más abundante de la sangre. Tanto que por eso la sangre es roja. Ay, me olvidé decir en las primeras láminas, me acabo de acordar. El plasma no es rojo. Rojo, pero la sangre es roja, pero el plasma no. ¿Y entonces por qué la sangre es roja? Por los glóbulos rojos, pues. Pero cuando usted hace su hematocrito y separa los glóbulos del plasma, el plasma queda de un color amarillito, un amarillito medio verdoso, que se podría comparar con una agüita de manzanilla, ¿no? Cuando usted prepara su agüita de manzanilla, no es ni amarilla ni verde, ¿no? Una cosa intermedia, así clarita, así es el plasma. Cuidado, ¿ah? El plasma no es rojo, ¿ya? 5.000 millones de glóbulos rojos, lo ignoro, no sé si esa es la cantidad, no podría asegurarle esa cantidad. Yo creo que eso va a variar de muchas condiciones, ¿está? Vamos bien, vamos bien. Es decir, no sé si esa cifra es así lo que se fabrica al día. Como el glóbulo rojo es, en definitiva, la célula más abundante de la sangre, se le cuenta. Entonces se saca sangre, se le lleva al microscopio, se separan los glóbulos rojos y se cuentan. Y lo normal es tener de 4.500.000 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. De 4 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Para ser más exacto, de 4.500.000 a un máximo de 5 millones. Por cada milímetro cúbico. Un milímetro cúbico es un mililitro. Un mililitro es la milésima parte de un litro. Y para hablar de forma empírica, un mililitro o milímetro cúbico son 20 gotas de sangre, 20 gotitas. Si usted cinca su dedo con un alfiler y deja caer 20 gotitas de sangre, esa cantidad, allá hay un mililitro. Y ahí debe haber de 4 a 5 millones de glóbulos rojos. Ah, su profe, ¿cuánto hay en toda mi sangre entonces? En toda su sangre, pues multiplique eso, multiplíquelo pues por 5 litros, ¿no? Por 5.000. ¡Wow! Color. El glóbulo rojo es rojo. ¿Por qué? Porque contiene una sustancia cuyo nombre lo voy a pronunciar por primera vez esta mañana, la hemoglobina. Todos saben que la hemoglobina es lo que le da ese color rojo a la sangre. La hemoglobina no está en el plasma. La hemoglobina no está en el plasma. La hemoglobina está en el glóbulo rojo. Por eso lo rojo es el glóbulo rojo, no el plasma. Cuando lo separé, los glóbulos del plasma, el plasma quedó amarillito, ¿no? Espérenme 3 segundos, por favor. 1, 2. Listo. Tiempo de vida. Esto es muy importante, lo preguntan también. Cuando el glóbulo rojo, anote, anote, cuando el glóbulo rojo es fabricado en la médula ósea roja, cuando ya está listo, sale y entra la sangre y empieza a trabajar. Es como un auto que sale de la fábrica, entra a las pistas y empieza a trabajar. Y da vueltas y vueltas llevando oxígeno. Esa es su vida.
¿Cuánto vive un glóbulo rojo en la sangre? Vive en promedio, tome nota, de 90 a 120 días. Vale decir, de 3 a 4 meses. No está toda la vida. 90 a 120 días. Mucho cuidado, jóvenes y señoritas, porque casi todos los libros, casi, y prácticamente todas las páginas, esas que usted llama páginas en Internet, dicen solamente 120 días, 120 días. Y no, el rango normal es de 90 a 120 días. ¿Qué pasa después de este tiempo? Después de este tiempo, los glóbulos rojos ya están viejitos. Con solamente 120 días el glóbulo rojo ya está viejito, ya no quiere trabajar, entonces será retirado de la circulación. Alguien lo saca y lo destruye, dejando sitio para que entre uno nuevo. ¿Eh? Entonces, todos los días se retiran glóbulos y todos los días entran glóbulos nuevos. Es como que yo retire todas las combis viejas de la pista y va entrando combis nuevas. Mañana retiro otra vez combis viejas y van entrando combis nuevas. Es una idea, una comparación media absurda, ¿no? Pero es la idea. ¿En cuánto tiempo el glóbulo rojo ya cumplió su periodo? 90 días a 120 días. Después de esto es retirado de la sangre. ¿Quién los retira? El vaso. B-A-Z-O. Vaso. El vaso es un órgano que tenemos al lado izquierdo del cuerpo del que nadie habla. ¿Cuál es la función del vaso? Esa, retirar glóbulos viejos, glóbulos rojos viejos, glóbulos blancos viejos y plaquetas viejas también. Y después los destruye. La destrucción de glóbulos que ya cumplieron su ciclo se llama hemocateresis, con H. Hemocateresis. Es lo contrario de la hematopoiesis. Hematopoiesis, como vimos en una lámina anterior, es formar glóbulos. Hemocateresis es destruir glóbulos. ¿No es cierto? Su función, la función del glóbulo rojo va en relación a su contenido de hemoglobina, que es llevar oxígeno, como vamos a ver en estos minutos finales. Ya vimos esta lámina, ya sabemos que tiene 7.5 micras o micrómetros, que es lo mismo de diámetro. Ya sabemos que es bicóncavo y ya reafirmamos que es hueca. ¿Por qué es hueca? Porque los glóbulos rojos maduros carecen de núcleo. Nuevamente vemos la lámina. Ah, acá estaba esta foto, ¿ves? Nuevamente vemos cómo la célula madre va cambiando, se va reduciendo y ¡plaj! Destruye el núcleo. De tal manera que cuando sale a trabajar, sale ya como célula anucleada. Anucleada. ¿Sí? ¿Y qué contiene el glóbulo rojo para ser rojo? Contiene esta proteína llamada hemoglobina. En todo el planeta, la abreviatura de hemoglobina es H mayúscula, B minúscula. Si les ponen así en el examen de admisión, jóvenes, señoritas, esto es hemoglobina. No vaya a pensar usted, no se ofenda, no vaya a pensar que es algún símbolo de la tabla periódica que usted no conoce, algún elemento debe ser, profe. No, no hay ningún elemento que sea HB. No, eso es hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína de la sangre que está dentro de los glóbulos rojos. ¿Qué significa heteroproteína? Significa que es una proteína, por favor escúcheme 5 minutos, significa que es una proteína, ¿ok? Que se llama globina. Globina. Esta proteína se llama globina. Globina.
¿Y por qué hétero? Hétero. Hétero, hétero significa diferente. Heteroproteína es cuando una proteína tiene pegada algo, una parte, una molécula que es diferente a una proteína. Cuando la proteína anda sola, se llama proteína. Pero cuando a esa proteína algo se le ha pegado como un imán, y ese algo es algo distinto a una proteína, se llama heteroproteína. A esa parte distinta, los químicos le llaman grupo prostético, ¿no? Grupo prostético. Profe, ¿y aquí? Ah, bueno, aquí la proteína es la globina, ¿eh? La proteína es la globina. Y esa parte diferente que se le pega, eso es el M. Eso se llama M. H-E-M. M. Chistecito de anatomía. Ah, profe, o sea que cuando el M se le pega a la globina, hemoglobina, pues muchachos, esa es la hemoglobina. Es la hemoglobina, es una proteína llamada globina con un grupo pegadito ahí que se llama M. Precisamente lo que más preguntan en examen de admisión es el M. ¿Qué cosa es el M? Esto es un M. Este M es un grupo químico que lo vemos como un gran anillo. Todo, ya usted sabe que en cada vértice hay carbono, carbono. Así como han puesto carbonos acá, acá hay carbono, 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 ¿no es cierto? Bien, este gran anillo está formado por 4 anillitos que son estos pentágonos de acá. Y cada anillito de estos, que acá lo hemos separado, se llama pirrol. El profe de química a este anillo le llama pirrol. Acá viene carbono, 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 y acá, donde se supone que iba un carbono, ¡pua!, lo botaron y pusieron un nitrógeno. Nitrógeno. Ese es el anillo pirrol. Para formar el que es todo esto, necesito 4 de estos pirroles. 4. A ver, profe, acá están, mira. 1, 2, 3, 4. A ver bien, profe. 1, 2, 3, 4. Que los han volteado de tal manera que este nitrógeno queda mirando al centro. ¿Ya? Profe, ¿está bien? ¿Y qué es esto? Esto no son más que enlaces, pues. Enlaces que juntan a los 4 pirroles. Entonces, ¿esto qué parece? Parece 4 niños jugando a la ronda. Agarrado de la manito, miren. Los 4 niños agarrados de su manito jugando al arroz con leche. ¿Me quiero casar? ¿Cómo se llama esta ronda de 4 pirroles? Se llama porfirina. En química se llama porfirina. Ahora, vuelva acá. Aquí está la porfirina. ¿Ves? Pirrol, 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 agarradito de las manitos. Lo que siempre preguntan en el examen de admisión es, ¿y por qué se ponen así los 4 pirroles? Ah, porque los nitrógenos, mirando hacia el centro, se van a sujetar de un átomo. Un átomo y los 4 se agarran de ese átomo. ¿Quién es ese átomo? En el M es un átomo de hierro. Hierro. Pregunta eterna en el examen de admisión. Hierro. Ah, por eso hay que comer tanto hierro y a la embarazada le dan hierro y que hierro y hierro y hierro. Sí, porque necesito hierro para fabricar nuevos M para mi hemoglobina todos los días de mi vida. Todos los días fabricamos glóbulos. Todos los días fabrico hemoglobina, así que todos los días necesito hierro. Y ahora, ¿qué hacen los 4 pirrolitos? Se agarran de ese hierro. Enlace, 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 enlace. Muchachos, ¿cómo se llama esto? Eso es el M. Compárelo.
Este es el M, el M, el M. Un anillo porfirínico, una porfirina de 4 pirrolitos con un átomo central de hierro. Perfecto. Cuando este M se une con globina, hemoglobina, pues, hemoglobina. Profe, ¿y por qué la hemoglobina es ese color? Por el hierro, pues es roja. Luego habrá oportunidad de hacer la comparación con la clorofila verde de las plantas. No lo quería ni mencionar, pero ya que está acá, en el reino plantae está la clorofila. La clorofila es la que interviene en la fotosíntesis. En este momento, todos ustedes, los 80 alumnos, dirán, profe, ¿a mí qué me importa? Sí, a mí tampoco. Pero mírala, parece que se estuvieran mirando al espejo. Profe, son casi idénticas, casi. Acá hay una diferencia, acá hay más carbonos. Acá hay... ¡Qué barbaridad! O sea que esto no es casualidad. La clorofila también tiene 4 pirroles. También están jugando a la ronda. También es una porfirina. ¿Qué cambia? Pregunta San Marcos. En la clorofila, el átomo central. ¿Quién es el átomo central en la clorofila? Magnesio. 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 Así es. Y en nuestra hierro. Profe, lo más importante. Y acá también en la clorofila se llama nunca. Esto no es solamente es nuestro de nuestra sangre, con hierro. ¿Y cómo se llama cuando tiene magnesio? Ah, se llama porfirina nomás, porfirina con magnesio. Entonces, sí, ¿no? Qué parecido. Por eso siempre lo asocian, pues. Siempre asocian el con la clorofila. La diferencia es su átomo central. En la hemoglobina, hierro. En la clorofila, magnesio. Ahora ya sabe por qué uno es verde y el otro es rojo. Más simple, imposible. ¿Y cuánto es lo normal de hemoglobina? También se puede medir lo normal de hemoglobina. Se hace un cálculo aproximadamente en 100 mililitros de sangre. Por supuesto que no me van a sacar 100 mililitros de sangre, ¿no? Medio vaso de sangre, no me voy a dejar sacar medio vaso de sangre. Pero se hacen cálculos matemáticos. Y lo normal es de 13 a 14 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Expresado en otra forma, de 13 a 14 gramos por ciento. En la mujer, de 13 a 14 gramos por ciento. En el hombre, de 13 a 14 hasta 15 gramos por ciento. Por supuesto que esto es promedio. Siempre en la mujer un poquito menos, ya sabemos por qué. Porque su cuerpo se ajusta a sus pérdidas, ¿no? Bien. 13, 14 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, eso es lo óptimo. Si baja a 11, tener 11 gramos, que pareciera que ha bajado poquito, tener 11 gramos de hemoglobina, eso significa anemia. Eso es anemia. ¿Ok? 11 gramos ya es anemia. ¿Y cuál es la función de los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son el vehículo que transportan oxígeno en la sangre, muchachos. Miren, acá está un glóbulo rojo. Y esas bolitas blancas es la hemoglobina. ¿Ok? No importa, blanquita, para explicar. Cuando el glóbulo rojo llega al pulmón, usted ha respirado y el oxígeno sube al glóbulo rojo. Y esto lo digo siempre, jóvenes, siempre lo digo aquí. En el pulmón, el oxígeno sube al glóbulo rojo como si fuese una combi en el paradero inicial. El glóbulo rojo ha llegado a su paradero inicial, el pulmón, hemos respirado oxígeno y el oxígeno dice, uy, mira qué suerte, está vacío, y sube. Pasajero de lujo, oxígeno. Y cuando sube, se sienta. ¿Dónde se sienta, profe? En hemoglobina. Mira. Cada oxígeno se ha aferrado a la hemoglobina. Para eso está la hemoglobina. La hemoglobina es la que lleva el oxígeno. En esta combi nadie viaja parado. Ningún oxígeno puede ir
sin agarrarse de la hemoglobina. Y si ya no hay asiento, si la hemoglobina se llenó, esperamos al próximo. Hay tantos. Así, el glóbulo rojo viaja con su hemoglobina llena de oxígeno a todas las células y tejidos de mi cuerpo. Y cuando llegan, el glóbulo rojo dice, ya oxígeno, bajen, bajen. Y bajan y el oxígeno se va a la célula. Misión cumplida, llevar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y luego, los tejidos botan dióxido de carbono, CO2. Tampoco ya no sirve el CO2. Y como también es un gas, le dice al glóbulo rojo, llévate el CO2. Ay, no, guácala, llévate el CO2. Ya sube PCO2. Así que el CO2 sube al glóbulo rojo también. Y ahora viene de regreso. También se agarra de la hemoglobina, claro. Y ahora viene de regreso, trayendo a ese nuevo pasajero dióxido de carbono. ¿A dónde? Al pulmón. Cuando llega al pulmón, dice, ya CO2, bájate, 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 paradero final. Fuera, 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 fuera. Lo bota. Queda vacío, avanza un poquito, sube oxígeno, sube. Y nuevamente, qué rico oxígeno a mis células. Toma células, pum, sube el CO2. Vamos a botar este CO2. Pulmón, bota el CO2, sube oxígeno. Esa es la vida de nuestra combi, el glóbulo rojo. ¿Cuánto tiempo está así? De 90 a 120 días. Ese es su trabajo. Ese es su único trabajo. Como si fuera poco, llevar oxígeno, que es lo que da vida a las células, muchachos. Esa es la función. Y de pasadita se trae al dióxido de carbono, ¿no? Aprenda. Cuando el oxígeno, aprende esto, sube al glóbulo rojo, se aferra a la hemoglobina. La hemoglobina son las bolas rojas, el oxígeno el azul, y cada oxígeno se aferra a la hemoglobina. Recuerde que en esta combi nadie viaja parado. Nadie viaja sin agarrarse a la hemoglobina. Profe, ¿y cómo se llama cuando la hemoglobina se combina con oxígeno? Cuando la hemoglobina se combina con el oxígeno, oxihemoglobina. Oxihemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina que va por mis arterias? Esa es mi sangre arterial. Esa es mi sangre rojita, fresca, sangre oxigenada. Sangre oxigenada. ¿Por qué le llama así? Porque acabo de cargar oxígeno. En este momento la hemoglobina llevando oxígeno se llama oxihemoglobina. Y esa sangre oxigenada, ¿por dónde viaja? Viaja por las arterias. Bright, rojo brillante, rojo escarlata es la sangre. El color de la sangre rojito brillante porque tiene el oxígeno. Pero cuando llega a las células, entrega el oxígeno y ¿quién se sube? El dióxido de carbono, el CO2. Y se siente en la hemoglobina, cambio de pasajero. Cuando sube el dióxido de carbono, el glóbulo rojo, ay, profe, qué feo. Ya, pues vamos a llevarlo. Ahí viene el glóbulo rojo de regreso, trayendo su hemoglobina combinada con CO2. Y eso se llama carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. El haber sacado el oxígeno y que suba dióxido de carbono, CO2, hace que la hemoglobina hasta le cambie el color, jóvenes. Ya no es rojito brillante, es un rojo opaco, oscuro. Y regresa esto por las venas, ya no por las arterias, llamándosele sangre venosa. La sangre venosa viene trayendo el CO2 al pulmón, boto el CO2, sube oxígeno, sangre oxigenada, rojita, brillante, sangre oxigenada. Dejo el oxígeno, sube CO2, sangre venosa, carbaminohemoglobina. Llego al pulmón, sube oxígeno, oxihemoglobina, sangre oxigenada, sangre venosa trayendo el CO2,
Sangre oxigenada, sangre venosa. Sangre oxigenada, sangre venosa. En resumen, ¿cuántos tipos de sangre tenemos, jóvenes? 2. Sangre oxigenada y sangre venosa. ¿Cuándo se llama sangre oxigenada? Cuando trae oxígeno, pues, profe, cuando la hemoglobina está trayendo oxígeno, es hemoglobina. Y es rojita y brilla y es linda. Y va por arterias. ¿Y cuándo se llama sangre venosa? Ah, cuando es oscura porque ya dejó el oxígeno y se ha subido el CO2, profe. Igual hay que traerlo. Pues carbamino hemoglobina. Y se viaja por las venas, sangre venosa. Con ese concepto quiero terminar esta conversación, con que tenemos sangre oxigenada y sangre venosa. Y le voy lanzando una pregunta para el siguiente tema. ¿Quién impulsa esta sangre? ¿Quién hace que esta sangre pueda circular a través de arterias y venas? El corazón. El corazón bombea la sangre, ¿no es cierto? El corazón bombea la sangre. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál sangre? ¿La oxigenada o la venosa? ¿Cuál sangre bombea el corazón? ¿La oxigenada o la venosa? Y la respuesta de todos es las dos sangres, las dos. Oxigenar, claro, oxigenaria y venosa. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, profe, al mismo tiempo. Bombea las dos sangres. ¿Y cómo hace? Ah? ¿Cómo puede hacer el corazón para bombear las dos sangres a la vez sin que se mezclen? ¿Ah? Porque si se mezclan, me muero. Si se mezclan, me muero. ¿Cómo puede hacer para bombear las dos sangres sin mezclarse? No se pierde el próximo episodio. No se pierde el próximo episodio. Ya aclararemos este punto. Gracias, profesor. Eso fue el tema de hoy. Muchas gracias, jóvenes, por su presencia.